Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Amados hermanos, os invito a abrir vuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo primero. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así el texto sagrado. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comencemos en primer lugar, es necesario hacerlo, con una introducción a esta carta. Paternidad literaria. ¿Quién es el autor de esta carta? Parece sencillo, pero ha habido muchas disputas entre los teólogos y eruditos. Algunos eruditos, investigadores, estudiosos, niegan la paternidad paulina de esta carta, argumentando que el estilo, la teología, el vocabulario no son del apóstol Pablo. Pero hermanos queridos, la realidad es que tanto la evidencia interna como la evidencia externa confirman que el apóstol Pablo es el autor de esta epístola. Cuando hablamos de evidencia interna, hablamos de que el mismo escrito afirma ser de la pluma del apóstol Pablo. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 1, ¿cómo comienza? Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en el capítulo 3, versículo 1, dice la Escritura, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. El autor se identifica a sí mismo como Pablo el apóstol. Por tanto, la evidencia interna, el mismo escrito, confirma que el apóstol Pablo es el autor de esta epístola. Pero también, amados hermanos, la evidencia externa, el testimonio de otros escritores, teólogos, padres de la Iglesia, a lo largo de la historia eclesiástica, han confirmado que Efesios fue escrita por el apóstol San Pablo. Prácticamente desde el siglo I hasta el siglo XIX aproximadamente, nadie negó que Pablo fuera el autor de esta carta. Pero llegado el siglo XIX y principios del siglo XX, surge la teología liberal. Y la alta crítica, que es parte de los teólogos liberales, comenzó a negar la paternidad paulina de esta carta. Decían que Pablo no escribió esta carta. Al igual que Moisés, decían, tampoco escribió el Pentateuco. Y así comenzaron a negar en el siglo XIX a los autores bíblicos. Pero, amados hermanos, tanto el escrito como el testimonio de la iglesia primitiva hasta el siglo XIX, todos confirman que Pablo es el autor. Esta carta fue escrita alrededor del año 60 o 62 después de Cristo, desde la metrópolis del Imperio Romano, allá en Roma. Pablo estaba preso en Roma y desde allí escribió esta carta a los Efesios. De hecho, hay varios documentos, varios escritos que Pablo escribió estando preso en la ciudad de Roma. Por ejemplo, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son llamadas las cartas de la cautividad, porque fueron escritas por el apóstol Pablo mientras estaba preso en la ciudad de Roma. La carta a los Efesios es un tanto peculiar, ya que, según la mayoría de especialistas eruditos, esta carta en realidad es una encíclica, es decir, es una carta circular, dirigida no solamente a la iglesia en Éfeso, sino, con toda probabilidad, a todas las iglesias del Asia Menor, la actual Turquía. ¿Por qué creemos esto? Por varias razones. Los mejores y más antiguos manuscritos omiten esa expresión en Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿verdad? Dice nuestra Biblia, pero los mejores y más antiguos manuscritos no aparece esa expresión en Éfeso. No aparece. Omite esa expresión los mejores y más antiguos manuscritos. Por otro lado, podemos leer y estudiar esta carta y ver de que no hay controversia en la carta. No se menciona ningún problema en la iglesia.
Por otro lado, es algo muy extraño que el apóstol Pablo no presente un saludo, una lista de saludos a los hermanos en Éfeso. Recordemos de que el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, estuvo por 3 años en la ciudad de Éfeso, predicando la palabra de Dios. Pablo conocía muy bien a los hermanos de la iglesia en Éfeso, pero si usted lee la carta, verá que no hay saludos personales como en otros escritos. Es algo raro porque Pablo conocía muy bien a esos hermanos, pero no hay saludos, no hay problemas en la carta, no hay controversias. La carta a los Efesios es la carta más impersonal del apóstol Pablo. Por tanto, todas estas cosas hacen pensar a los estudiosos, eruditos, que se trata de una carta circular. Fue escrita y fue enviada a la iglesia en Éfeso, pero también a las demás iglesias del Asia Menor. Ahora, la ciudad de Éfeso, donde estaba la iglesia, allí en Éfeso. Éfeso fue una de las ciudades más grandes y más importantes del Asia Menor, en tiempos del Nuevo Testamento. La ciudad de Éfeso, en aquel contexto del siglo I, era un gran centro político, comercial y religioso. Ahí se daba culto no solamente a Diana, a la diosa Diana o Artemisa, sino también había gran parte del culto al emperador. Daban culto al César. Y allí estaba, como hemos dicho, en la ciudad de Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Diana o de Artemisa. Éfeso prosperó durante el tiempo romano, durante el gobierno romano. La ciudad de Éfeso prosperó y llegó a su mayor esplendor en el siglo I y siglo II de la era cristiana. En tiempos del apóstol Pablo, siglo I, Éfeso era una de las ciudades más importantes y una de las ciudades más grandes. Además, contenía la mayor población de aquel tiempo, llegando a una población de más de 250.000 personas. En términos antiguos, esto era una ciudad inmensa, muy grande. Con respecto a la iglesia en Éfeso, podemos ver, cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos ver que el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, allá por el año 49 al 52 después de Cristo, Pablo recorrió parte del Asia Menor y al final de este viaje, Pablo llegó a Éfeso y dejó a sus amigos y colaboradores Priscila y Aquila. Lo puede leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 18 y 19. Pero en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo se detuvo en Éfeso por 3 años. Tremendo. Estuvo mucho tiempo en esta ciudad, predicando la palabra del Señor. De modo que, según Hechos 19:10, nos enseña de que toda Asia, mientras Pablo estaba en Éfeso, toda Asia Menor escuchó la palabra de Dios. Después de Pablo, el colaborador y amigo de Pablo, Timoteo, estuvo de pastor en esta iglesia por algún tiempo. Finalmente, el apóstol San Juan, en sus últimos días, fijó su residencia en Éfeso. Ahora bien, no vamos a detenernos mucho en la introducción a la carta. Si quiere saber más, coja un buen comentario y léalo. ¿Cuál es el tema de la carta? El tema central. El tema de la carta, amados hermanos, aunque la carta contiene una rica teología, es profunda en doctrina, podemos ver de que el tema central de toda la carta es la iglesia en el plan eterno de Dios. Esta carta a los Efesios es un compendio breve, pero profundo de eclesiología, de la doctrina de la iglesia. También vemos que la cristología de este escrito es profunda y rica. Tanto la cristología como la eclesiología son profundas en esta epístola. Comenta un autor lo siguiente: el principal tema de la carta a los Efesios es la realización divina del misterio de Jesucristo en la iglesia, considerada como el cuerpo de Cristo y formada por todos aquellos que han sido salvos por gracia mediante la fe. Otro teólogo llamado Charles Ryrie expresa que el tema central de esta carta a los Efesios es el eterno propósito de Dios de establecer
y completar la iglesia de Jesucristo. Estamos ante un escrito sublime, un escrito profundo, una carta excelente, la carta a los Efesios. Sin duda, amados hermanos, esta carta de Pablo ocupa un lugar muy elevado en la literatura devocional y teológica de la iglesia cristiana. Es conocida por muchos como la reina de las epístolas de Pablo, la reina de las epístolas. De hecho, era la carta favorita del teólogo francés del siglo XVI, Juan Calvino. Ese gran teólogo, creo que no ha habido teólogo más grande que Juan Calvino en la época moderna. Juan Calvino, para él era su carta favorita. Ahora, ¿cómo podemos estructurar o dividir esta carta de forma sencilla para que todos podamos comprenderla bien? La podemos dividir en dos partes. En primer lugar, los capítulos 1 al 3, tenemos la doctrina, la parte teológica del escrito. En segundo lugar, los capítulos 4 al 6, tenemos la parte práctica de la carta. Y esto es muy común en los escritos del apóstol Pablo. Pablo siempre, casi siempre, en sus cartas, presenta una parte doctrinal, una parte teológica y después una parte práctica. Hermanos, aquí aprendemos algo importante. Es fundamental conocer bien las Escrituras. Es fundamental conocer la doctrina bíblica. No podemos ir por la vida cristiana sin conocer las Escrituras. Pero ese conocimiento teológico, ese conocimiento bíblico, debe llevarnos a una vida en santidad, a una vida que da gloria a Dios. De nada sirve conocer mucha teología si no la ponemos en práctica. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Creo que no hace falta hablar mucho de Pablo. Todos conocemos bien la biografía del apóstol Pablo. Este apóstol Pablo, quien antes de ser salvo por la gracia de Dios, pertenecía a una de las sectas más importantes, más influyentes, más rigurosa del judaísmo, los fariseos. Era un estricto, riguroso fariseo, un gran perseguidor de la iglesia, pero en un momento determinado, camino a Damasco, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el Cristo glorioso, el Cristo resucitado, se le aparece a Pablo, y este cayó rendido a los pies del Señor Jesucristo. Pasó de ser el perseguidor más acérrimo de la iglesia a él mismo ser perseguido por la causa del Señor Jesucristo. Qué tremendo el poder de Cristo. Qué tremenda la gracia de Cristo. Su gracia es irresistible. Nadie se puede resistir a esa gracia tan sublime del Señor Jesucristo. Desde entonces el apóstol Pablo o Saulo de Tarso fue apóstol de Jesucristo, especialmente el apóstol a los gentiles. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo se identifica como apóstol, con lo que pone de relieve su autoridad apostólica para dar instrucción, enseñanza y mandamiento a la iglesia de Cristo. Amados hermanos, quien escribe esta epístola no es cualquiera, es un apóstol de Jesucristo. Este don de apóstol, este ministerio, entre otras cosas, se dio a la iglesia para establecer la base doctrinal de la iglesia. Y lo vemos aquí, en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice la Escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. Para eso, entre otras cosas, se dio el don de apóstol. Los apóstoles establecieron la base doctrinal de la iglesia de Cristo. Como todos bien sabemos, amados hermanos, el término apóstol significa simplemente enviado. Alguien enviado con una misión. La palabra apóstol se usó como título oficial para los 12
y para el apóstol San Pablo. Ellos fueron testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos fueron escogidos por Dios para poner los cimientos de la Iglesia mediante su predicación, mediante su enseñanza y mediante la elaboración del Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento, excepto Marcos y Lucas, todos los demás son escritos procedentes de los apóstoles. Ellos fueron guiados, fueron supervisados por el Espíritu Santo de Dios para que escribieran la palabra de Dios. Ahora, quiero decir algo importante. Este ministerio, este don de apóstol, hoy no está vigente. No está vigente. Aunque en el día de hoy, si usted enciende su teléfono, su ordenador, o la televisión incluso, salen muchos llamados apóstoles, ¿sí? El apóstol tal, hermanos, es falso. Son falsos apóstoles, son falsos maestros, falsos pastores. El ministerio, el don de apóstol no existe en el día de hoy. Ese ministerio cesó cuando murió el último de los apóstoles, el apóstol Juan, a finales del siglo I. Hermanos queridos, para ser apóstol, entre otras cosas, hay algunos requisitos importantes. En primer lugar, ver a Cristo. Y el ministerio apostólico va acompañado de señales, milagros, portentosas. Y yo creo que los falsos apóstoles que aparecen hoy no han visto a Cristo, ni hacen señales portentosas. Son payasos entreteniendo a las gentes, sacándoles el dinero, predicando falsas doctrinas. Vamos a la Biblia, no son palabras mías. Os invito a abrir 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 9. Primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 1. Aquí el apóstol San Pablo de alguna forma vindica su apostolado. Y notar lo que expresa el apóstol Pablo. 1 Corintios 9:1. Dice el apóstol: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Pablo vio al Señor Jesucristo resucitado. Y eso era uno de los requisitos para ser apóstol. Ver a Cristo resucitado. También en 2 Corintios. Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Nota lo que dice el apóstol San Pablo. Vamos a leer mejor el 11 y el 12. 2 Corintios capítulo 12, versículos 11 y 12. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, nota bien, las señales de apóstol han sido hechas entre nosotros en toda paciencia por señales, oigan bien, por señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Estas características acompañan al ministerio apostólico. Hoy no están. Los falsos apóstoles que se proclaman no han visto a Cristo ni hacen estas cosas. Por tanto, ese ministerio cesó con el último de los apóstoles. Pablo, apóstol de Jesucristo. De Jesucristo. Esa expresión de Jesucristo indica que Pablo fue enviado, Pablo fue comisionado directamente por el Señor Jesucristo. Pablo es mensajero personal de Cristo Jesús, legitimado por Él y autorizado por Él para hablar en su nombre. Es el apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Qué tremendo esta expresión. Por la voluntad de Dios. Pablo enfatiza aquí y también en otro de sus escritos, enfatiza que su apostolado, su ministerio, no es dado por hombre, no es dado por voluntad humana. Es apóstol de Jesucristo por la voluntad soberana de Dios. Así lo expresa en 2 Corintios, 1 Corintios 1, 2 Corintios 1, Gálatas 1, Colosenses 1, 2 Timoteo 1, 1. Amados hermanos, el Dios soberano escogió, llamó y comisionó a Pablo para el ministerio apostólico. Dice un comentarista lo siguiente:
La misma voluntad divina que salva, que crea, que establece las cosas, que gobierna la historia, que determina el futuro y que glorifica al creyente, es la que actuando en relación con Saulo, le hace llegar a ser lo que es, apóstol de Jesucristo. Esa voluntad divina que te ha salvado a ti y a mí, esa voluntad divina que hace posible todas las cosas, que gobierna todas las cosas, es esa misma voluntad que en un momento determinado escogió a Pablo y lo llamó al ministerio apostólico. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahora Pablo se dirige a los creyentes de una forma muy interesante, a los santos y fieles. A los santos y fieles. Muchas personas dicen, yo no soy ningún santo, ¿verdad? A ver, hemos escuchado eso muchas veces, ¿verdad? Incluso entre cristianos. Yo no soy un santo. Si tienes a Cristo, si eres salvo, eres santo en Cristo. Pablo se dirige a los efesios como santos y fieles. Santos y fieles. Amados hermanos, amada iglesia, el creyente, el que ha sido salvo por la gracia de Dios, el que ha puesto su fe en Jesucristo, es santo. Es santo porque ha sido separado por Dios y para su gloria. Si has creído en Cristo, si has sido salvo por la gracia de Dios, eres santo porque estás en Cristo. Eres santo porque estás en Cristo. Ahora bien, ser santo no significa que eres perfecto, o que eres impecable, o que eres sin mancha. Significa simplemente que has sido apartado por Dios y para Él. Amado hermano, amada hermana, recordemos nuestra vida anterior. Vivíamos en las tinieblas. Vivíamos bajo la potestad del mismo Satanás, siendo esclavos del pecado. Pero Dios, en su gracia, vino a nuestras vidas y nos salvó por pura gracia. Y Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Ahora, aquellos que estamos en Cristo, somos súbditos del Rey de Reyes. Somos hijos de Dios mediante el nuevo nacimiento, producido, obrado por el Espíritu Santo de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Jesucristo. Ya no servimos al pecado, servimos a la justicia. Pero note bien, amado hermano, aunque ya estamos, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ya estamos en Cristo, somos salvos, somos santos posicionalmente, pero también es verdad que la Sagrada Escritura nos instan, nos mandan a vivir en santidad en todos los aspectos y áreas de nuestra vida personal. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amados hermanos, esta santificación progresiva implica separarnos del pecado, apartarnos de lo mundano, del mundo no, porque estamos en el mundo, no podemos salir del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el creyente, el que está en Cristo, debe separarse del pecado, debe apartarse de lo mundano y acercarse más a Dios a través de los medios de gracia que Dios nos ha dado. La lectura de la palabra de Dios, el estudio y meditación de la Biblia, aplicándola a nuestra vida personal. También la oración, buscar a Dios en oración, congregándonos, compartiendo los hermanos, estando juntos en armonía, alabando a Dios. Pero pregunto en esta mañana, ¿cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia, meditando en la ley de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos? Podemos estar muchas horas con el teléfono, ¿verdad? Con el TikTok, con el Facebook, YouTube, WhatsApp. ¿Cuánto tiempo dedicamos? Hermanos, ¿cuánto tiempo dedicas a leer la palabra de Dios, a meditarla y a vivirla? ¿Vives conforme a lo que lees y aprendes de las Escrituras? Santiago en su epístola, capítulo 1, versículo 22, nos enseña que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amados hermanos, de nada sirve leer las Escrituras, estudiar mucho la Biblia, la teología, el griego, el hebreo, las ciencias bíblicas, si no aplicamos la Biblia a nuestra vida cotidiana.
Es guardando la palabra de Dios y viviendo conforme a ella que podemos vivir en santidad. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quieres vivir en santidad? Lee la palabra, estudia la Biblia, vive conforme a la Biblia. Si no lees la Biblia, si no estudias la Biblia y no vives conforme a la Biblia, no estás viviendo en santidad. Y quiero decir algo importante. La santidad no es una opción en la vida cristiana. No es un consejo. Dios no da consejos. No es un psicólogo para dar consejos. Dios es el soberano. Dios da mandamientos, no consejos. Y la santidad no es una opción, no es un consejo de Dios. Es un mandamiento del soberano Dios a su iglesia. Vive en santidad. La santidad es la única forma de vivir la vida cristiana. No hay otra forma de vivir la vida cristiana, sino en santidad. Es más, si no vives en santidad, examina tu vida, examina tu corazón. Quizás no has nacido de nuevo, quizás no conoces a Dios. Porque el creyente que ha conocido a Dios vive en santidad, vive para la gloria de Dios, se deleita en guardar la palabra de Dios. A los santos y fieles en Cristo, dice el texto, en Cristo. Esta expresión, en Cristo, es muy importante en el pensamiento del apóstol Pablo. Cuando leemos sus escritos, vemos de que una y otra vez Pablo utiliza la expresión en Cristo. Es un tema importante en la teología paulina. Todo es en Cristo. Todo lo que Dios ha hecho es en Cristo, a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Note bien, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1:3. Somos escogidos en Cristo, Efesios 1:4. Somos aceptos en Cristo, Efesios 1:6. Somos hechos nueva creación, nueva criatura en Cristo Jesús, 2 Corintios 5:17. Nuestra fe es en Cristo, Colosenses 1:4. Nuestro estilo de vida es en Cristo, Colosenses 2:6. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Amados hermanos, todas las bendiciones que proceden de la mano amorosa de Dios nos vienen a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Estamos en Cristo, somos de Cristo, vivimos en Cristo, somos coherederos con Cristo, reinaremos con Cristo. Todo es en Él y por Él. Aquí no hay lugar para méritos humanos. Nuestros méritos no sirven para nada. Todo es en Cristo. Todo es por los méritos de Cristo, por su obra a favor de su pueblo. La razón de la vida cristiana es Cristo. Cristo es el núcleo de la esperanza cristiana. Cristo es el núcleo del Evangelio. Concluye el apóstol Pablo, gracia y paz. Gracia y paz. El saludo paulino termina uniendo dos términos, gracia y paz. Gracia y paz. El término gracia en griego es charis. Y si definimos gracia, todos diremos lo siguiente: la gracia es un don inmerecido. Y es así, es cierto. La gracia de Dios es un regalo, es un don inmerecido. Pero hermanos, es mucho más que eso. No solamente es eso. Un autor define la gracia con las siguientes palabras: la gracia es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios manifestado en la concesión de beneficios espirituales y eternos a las criaturas culpables e indignas. Todos merecemos el castigo eterno. Todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos transgredido la santa y justa ley de Dios. Merecemos el infierno por nuestros pecados.
Pero Dios nos ha regalado a Cristo. Tremendo, glorioso. Merecías el infierno, merecía el infierno. Dios nos ha regalado a Cristo y con Él la salvación, la vida eterna, el perdón y la esperanza de gloria. Amados hermanos, el Evangelio de Cristo es el único mensaje que habla de la gracia de Dios. Usted puede hacer un estudio exhaustivo, profundo, de todas las religiones de la humanidad, desde el principio de la civilización hasta nuestros días, verá que hay cientos y miles de religiones, pero en ninguna religión existe el concepto de gracia. Todo es por obra, por méritos personales. En todas las religiones del mundo el hombre debe guardar ritos, costumbres, ordenanzas, como requisito para obtener el favor de Dios. Y a veces, por desgracia, muchos cristianos creen que por guardar obras, ritos, costumbres, van a obtener el favor de Dios por eso. Tus mayores méritos, tus mayores obras merecen el infierno. Es el Evangelio de Jesucristo, amados hermanos. El Evangelio bíblico nos muestra que todo es obra de la gracia divina. La salvación es obra de Dios. Nosotros no hemos hecho nada. Solamente hemos traído nuestros pecados y miserias. Y Dios nos ha perdonado en Cristo. Estábamos muertos en pecados. No podíamos hacer nada. Pero vino Dios y nos dio vida en Cristo. Todo es obra de la gracia divina. Desde la elección en la eternidad pasada hasta la futura glorificación del creyente, todo es obra de la gracia de Dios. El Padre es la fuente de la gracia. Cristo es el único canal de la gracia. El Espíritu Santo es quien aplica la gracia al hombre. Ahora, cuando contemplamos a Cristo, ahí vemos la gracia personificada. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Ahí vemos a Cristo, el verbo de gloria, viniendo a este mundo, a nuestras vidas, a nuestro encuentro. Vemos la gracia como nunca antes en la historia de la redención, en la persona y la obra de Jesucristo. Amado hermano, ¿quieres contemplar la gracia con tus propios ojos? Contempla a Cristo. Mira a Cristo, el verbo de gloria que se despojó de su gloria, se despojó de sus riquezas para venir a este mundo, para darnos vida eterna, para darnos salvación, para salvarnos de la ira venidera y del castigo eterno. Amados hermanos, prediquemos de la gracia de Dios. Alabemos al Dios de la gracia. Reconozcamos de que todo, absolutamente todo, es por pura y sublime gracia de Dios. Gracia y paz. El término paz en el griego es eirene. Y la paz, en términos bíblicos, implica bienestar interno como consecuencia de una correcta relación con Dios. Si le preguntamos a las gentes, los políticos, los filósofos, dirán que paz es ausencia de guerra. Pero en términos bíblicos es mucho más que eso. Bíblicamente, paz es bienestar interno como consecuencia de una correcta relación con Dios. El hombre caído, el hombre impío, es enemigo de Dios por su pecado. Romanos 5:10, Colosenses 1:20 lo enseña. El hombre es enemigo de Dios por su pecado. Las Escrituras nos enseñan que entre el Dios santísimo y el hombre impío existe enemistad por causa del pecado. Pero por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el creyente tiene paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre pone su fe y confianza en Jesucristo,
es justificado, es decir, es declarado justo ante el tribunal más sublime del universo, el tribunal de Dios. Dios lo declara justo porque la justicia perfecta de Cristo es imputada, es puesta en la cuenta de aquel que cree en Cristo, aquel que reconoce de que no tiene nada que ofrecer a Dios, que es un miserable pecador. Pero si confía en Cristo, si confía en sus méritos, en su obra, es justificado, es declarado justo ante el tribunal de Dios. Y el Padre nos ve a nosotros con la justicia perfecta de Cristo. Y amados hermanos, como consecuencia de ser justificado, el creyente obtiene paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz es una manifestación de la justificación. Antes éramos enemigos de Dios por nuestro pecado, pero una vez justificados, venimos a ser hechos hijos de Dios. Ya no estamos en enemistad con Dios. Tenemos una correcta relación, una relación filial con nuestro Padre Celestial. El teólogo del siglo XIX, Charles Hodge, escribe lo siguiente: gracia es favor y paz su fruto. La gracia abarca todo lo que se encierra en el amor de Dios según es manifestado para con los pecadores. La paz es el conjunto de los beneficios que emanan de aquel amor. Otro erudito alemán del siglo XVIII, John Albert Bengel, señala lo siguiente: la gracia quita la culpa. La gracia de Dios quita la culpa. La misericordia quita la miseria. Y la paz expresa una permanencia continua en la gracia y en la misericordia. Amados hermanos, para aquellos que ya estamos en Cristo, para aquellos que hemos sido redimidos por Cristo, que hemos sido salvos por su gracia, aún así, necesitamos cada día, todo el tiempo en nuestra vida cristiana, depender de la gracia de Dios. Hermano, ¿has sido salvo por gracia? Necesitas depender. Necesitamos seguir dependiendo toda nuestra vida cristiana de la gracia de Dios. Necesitamos una porción más de su gracia y de su paz en nuestras vidas. Para andar en santidad necesitamos la gracia de Dios. La santidad tampoco es por obras, es por gracia mediante la fe también. Para vivir guardando la palabra de Dios necesitamos de la gracia de Dios. Para vivir una vida que glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores, necesitamos de su gracia. Sin la gracia somos menos que nada. Sin la gracia de Dios somos menos que nada. Dios da medios de gracia para que cultivemos una relación con Él y para que Él pueda seguir extendiendo más su gracia, para que nosotros podamos experimentar más su gracia y su favor. La Biblia, la palabra de Dios. ¿Pasamos tiempo en la palabra de Dios? ¿Pasamos tiempo teniendo comunión con Cristo, contemplando al crucificado cada día en nuestras vidas? Cuando dedicamos tiempo a la meditación de la palabra de Dios, cuando pasamos tiempo orando y buscando el rostro del Señor, en comunión con Cristo, vamos a experimentar en nuestra vida cristiana una mayor porción de la gracia de Dios y de su paz. Hermanos, cultivemos una relación con Cristo. Pasemos rato, horas si es necesario, contemplando a Cristo, pensando en su obra, en su persona, leyendo las Escrituras para ver a Cristo. Quizás hay alguien aquí que no tiene a Cristo, que no ha sido salvo. Pero escucha lo que dice la Biblia. Libro del profeta Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 1. Escucha lo que Dios dice. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí encontramos la gracia de Dios. No se puede comprar, es gratuita
La gracia de Dios es gratuita. El Dios de la gracia llama a los hombres a que vengan a Él con un corazón humillado delante de su santa presencia. Ven a Cristo. Si no tienes a Cristo, ven a Cristo en esta mañana. Reconoce tus pecados. Pon tu fe en Él como Señor y Salvador. Reconoce que tus méritos, tu religiosidad, tus obras no te pueden salvar. Estás totalmente incapacitado, inhabilitado para salvarte a ti mismo. No puedes hacer nada para obtener el favor de Dios. Porque te portes bien, porque hagas buenas obras, no vas a obtener el favor de Dios. Que no te engañen. Pero si vienes a Cristo con un corazón arrepentido y en fe, el Señor va a extender su gracia y su favor sobre ti. Y serás salvo del infierno. Y tendrás paz para con Dios. Pasarás de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Jesucristo. De ser hijos de Satanás a ser hecho hijo de Dios. De estar bajo el dominio del diablo a estar en el reino del Señor Jesucristo. Pasarás de la muerte a la vida. De la condenación a la salvación. Por tanto, si no tienes a Cristo, ven en esta mañana a los pies del único Salvador de los hombres, que es Jesucristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo puede salvar al hombre. Nadie más. Ven en esta mañana. Reconoce tu pecado delante del Señor Jesucristo. Pide perdón al Señor. Pon tu fe y confianza en los méritos de Cristo, no en los tuyos. Y si vienes arrepentido y en fe, el Señor va a perdonar todos tus pecados y te va a dar el don, el regalo de la salvación, la vida eterna y una esperanza de gloria. A Dios sea la gloria eternamente y para siempre.